¿Quién vive? Más fuerte, ¿quién vive? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, el tema de hoy se llama batalla espiritual. ¿Cómo se llama? Y la Sagrada Escritura nos habla muy claro de este tema. Yo quisiera invitarlos a todos los que están escuchando en este momento a que tomen nota de esto que vamos a escuchar hoy. Ojalá pudiéramos traer la Biblia, tener la Biblia a la mano, porque eso nos va a ayudar. Tenemos que recuperar esa sana dinámica de acudir a la palabra de Dios. No hay ningún libro que esté por encima de la palabra de Dios. Toda ciencia procede de la Biblia. Toda ley procede de la Biblia. Toda norma procede de la Biblia. No puede ser anulado ese libro en nuestra vida. Amén. Y el tema de hoy sí que nos habla la Sagrada Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, de algo que es una realidad, no es física. Bien claro está el título: batalla espiritual. ¿Cómo se llama el tema de hoy? En Efesios capítulo 6, en el verso 12, dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las tinieblas. Palabra de Dios. Levante sus manos y diga: te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Nos está diciendo claramente la carta de San Pablo a los Efesios que nuestra lucha no es contra ninguna persona, que no podemos encaminar nuestra lucha hacia las personas o dirigida hacia las personas. En esencia, nosotros, como seres humanos, tenemos tres dimensiones: una dimensión corpórea o física, una dimensión psicológica o emocional y una dimensión espiritual. De esas tres dimensiones, la más importante es la espiritual, porque es la dimensión que trasciende. Y si nosotros creemos en Dios, seguramente estamos convencidos de aquello que dice la santa palabra de Dios, que nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Algunas veces en medio de las dificultades podríamos preguntarnos: ¿y dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? ¿Dónde está Dios cuando están ocurriendo tantas cosas delante mío y que no puedo hacer nada? ¿Dónde está Dios cuando, a pesar de portarme entre comillas bien, llegan los problemas, llegan las dificultades, llegan las adversidades? ¿Dónde está Dios cuando yo he invertido en una relación amor, entrega, confianza y por el contrario puedo recibir rechazo, traición y demás? ¿Dónde está Dios? Podría ser la pregunta. Pero esa pregunta nos tiende a una trampa. No creo que deba aparecer en el lenguaje del cristiano, porque estaríamos entonces pensando que Dios se ocultó, que Dios se olvidó de nosotros, o que Dios no tiene el control. Miren lo que nos dice Benedicto XVI: el mal puede hacer más ruido, pero debemos tener la certeza de que el bien siempre triunfará. Amén. Dígale al de al lado: el mal puede hacer más ruido, pero ten la certeza de que el bien siempre triunfará. Cuando usted y yo desconfiamos o entramos en angustia porque las cosas no van bien, porque lo que vemos no nos hace sentir bien en cualquiera de las áreas de nuestra vida, personal, familiar, laboral, social, y entramos en duda, estamos olvidando algo que decíamos hace un momento: estamos olvidando que Dios tiene el control. ¿Que Dios tiene el control? La carta de San Pablo a los Romanos nos dice que Dios todo lo permite para bien. Todo, aún las cosas que no entendemos.
Yo le decía hoy a una persona algo que puede ser difícil de escuchar, pero si lo vemos con un pensamiento lleno de fe, con la certeza y la confianza puesta en Dios, tiene mucho sentido. Las personas que en la vida Dios las ha premiado con el hecho de que todo les haya salido siempre bien, son personas que ante cualquier dificultad fácilmente se derrumban, ¿cierto? Fácilmente. Pero aquella persona que ha tenido que trasegar con una y otra situación difícil, que ha tenido que caerse y levantarse, que ha tenido que esforzarse, que a fuerza de bien ha permanecido en esa certeza de que hay un mañana mejor, es una persona que se va formando con una voluntad firme, fuerte. Y en la medida que vengan las dificultades, seguramente va a tener esa fuerza interior que el mismo Dios ha construido para poder enfrentar cada situación. Esto no quiere decir que entonces vamos a buscar problemas para volvernos más fuertes. Pero la vida nos los presenta diariamente. La vida nos los propone diariamente. Algunos más pequeños que otros. Algunas realidades pueden parecer más grandes que otras, pero en esencia los problemas todos tienen una misma procedencia. Ustedes, yo y cada persona, incluso los que no creen, somos hijos del mismo Dios. Y dice la palabra que el sol sale para todos, para malos y buenos. Luego cada situación, vuelvo y reitero, cualquiera que sea el nombre de esa situación, seguramente, si lo vemos desde el plano espiritual, no desde el plano material, que es lo que nos propone la carta de San Pablo a los Efesios, va a ser más fácil entender cómo debe ser esa lucha. No sé si a ustedes les ha pasado, puedo pensar que sí, que en ocasiones hacemos uno y otro y otro y otro esfuerzo y siempre nos encontramos con los resultados que no esperamos, ¿cierto? ¿Cuánta gente dice, lo he intentado muchas veces y nunca me funciona? Y eso lo podemos trasladar a muchas situaciones. Pero el error está en que siempre repetimos el mismo esquema, la misma metodología. Y una de las razones por las cuales en medio de este mundo fracasamos constantemente en nuestros buenos propósitos y buenos intentos es porque nos hemos olvidado de algo que la Sagrada Escritura nos dice. ¡Hey! La lucha es espiritual. La lucha es espiritual. Y como es espiritual, no podemos pelearla solos. Deja a Dios ser Dios. Por favor, escriba esto, grábelo en su mente y en su corazón. Deja a Dios ser Dios. Dígaselo al de al lado con firmeza. Deja a Dios ser Dios. Por favor, no tomes el lugar de Dios. Porque pueden haber buenas intenciones muchas veces, pero esas buenas intenciones pueden estar anulando el accionar de Dios. Por eso debemos pedir mucho discernimiento. Tampoco se trata de obsesionarnos, como le ocurre a algunas personas, con la idea de que en todos los lugares y en todas las situaciones y en todo momento el demonio nos está persiguiendo, porque tampoco se trata de eso, ¿cierto? Las decisiones las tomamos humanamente, pero cuando hablamos de una lucha espiritual, significa, lo profundo de este mensaje es una invitación a enfrentar la vida, a enfrentar las situaciones, a enfrentar la lucha espiritual de la mano de Dios, con aquel que siempre quiere darnos la victoria. A mí me encanta lo que dice Benedicto XVI. Cuando tú te llenas de angustia ante una situación difícil, es porque has olvidado que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Sociedades que han pasado por situaciones muy difíciles, años en medio de situaciones difíciles, quedaron preparadas para no volver a repetir el mismo error. Hablemos, por ejemplo, de Polonia, una nación que sufrió la guerra, ¿cierto? Y sin embargo, levantó Dios en esta bendita tierra a dos grandes santos, San Juan Pablo II y Santa Faustina,
que a través de la oración lograron ganar esa batalla. Familias en medio de crisis profundas, en medio de situaciones que parece no tenían solución, vivieron la experiencia del encuentro con Dios y sucedió el milagro de que esos corazones volvieran a encontrarse. Hijos que se rebelan y se alejan de casa y de la autoridad de sus padres, cuando tienen una experiencia de Dios, sucede lo que dice la palabra, que los padres vuelvan el corazón a los hijos y los hijos el corazón a sus padres. ¿Cuánta gente incluso negándose a creer en Dios, incluso atacando al mismo Dios? Solo bastó con un toque de gracia para que su vida cambiara, y hoy día seguramente son instrumentos de Dios. Solo aquel que ha sido sanado puede creer que Dios tiene el poder, con toda certeza puede creer que Dios tiene el poder para sanar. Ustedes y yo tal vez estamos aquí porque en algún momento de nuestra vida Dios nos reveló de manera borrosa, como dice San Pablo, porque no lo vamos a ver claramente, nos reveló su rostro y nos mostró que había una manera distinta de ver el mundo. Por esa razón, el texto de San Pablo a los Efesios, de manera profunda, lo que quiere es invitarnos a que le demos más valor a esa vida espiritual, porque la lucha es espiritual. La lucha es espiritual. Y solamente profundizando en esa experiencia espiritual, vamos a entender, vamos a tener la capacidad de discernir cómo debe ser nuestro accionar. Porque ¿acaso hay alguien que sepa más que Dios? Miren, hay un hombre, el patrono de los sacerdotes, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Era un hombre que le costaba leer el latín, en esa época tenían que celebrar el latín, tenía muchas dificultades, no era un hombre letrado. Y fue enviado a ese pueblo, el pueblo de Ars, porque era una población pequeña, porque seguramente al enviarlo pensaron que no había muchos retos que enfrentar. Y cuando llegó a esa población, se dio cuenta que nadie iba a la iglesia, que todo el mundo estaba alejado de la iglesia, que los lugares de pecado estaban abarrotados de gente, casi todo el pueblo, y a la iglesia o a la Eucaristía no iba casi nadie. Él no era un hombre elocuente, no era elocuente en sus predicaciones, tenía dificultad para el manejo del latín, dicen los que escribieron su biografía, tenía que estudiar días enteros para aprenderse frases muy cortas, no tenía esa capacidad. Y entonces él, entendiendo aquello, optó por algo, se refugió en la oración y oraba el rosario constantemente y adoraba a Dios constantemente. Y empezó Dios a ganar la batalla. Y empezó la gente a volver a la iglesia. Empezó a regresar a la iglesia. Un día cuentan que el demonio se le apareció a reclamarle y le dijo estas palabras: por culpa suya y de esa, refiriéndose a la Virgen María, he perdido muchas almas. Y él siguió en su oración. Cuenta la historia que antes de él salir de este lugar, todo el pueblo acudía a la Eucaristía y esos lugares quedaron totalmente vacíos. Luego, este testimonio nos da a entender que tal vez nosotros no estamos usando las armas que tenemos, que a veces las podemos estar despreciando, y que el texto de hoy nos ilumina para darnos cuenta de que si queremos ganar la batalla, ¿cuál es el camino para ganar cualquier batalla? Espiritual. Y entonces vamos a ver cómo nos sigue iluminando San Pablo. Carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, en el verso 21. San Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 21, dice así: oídos, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vénselo a fuerza de bien, destruye el mal con la fuerza del bien. Palabra de Dios.
Levante sus manos. Palabra de Dios. Denle un aplauso a esta palabra de Dios. Miren esta maravilla. Vence el mal peleando con ellos. ¿Sí? ¿Sí nos dice eso la palabra? ¿Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? No. ¿Qué nos está diciendo? Venza el mal a fuerza de mí. Cuando yo leía este texto, venía a mi mente esta imagen. No sé si ustedes han visto esta película que se llama La Pasión de Cristo, que la hizo Mel Gibson. ¿Sí la han visto? Levante la mano los que han visto esa película. Si no la han visto, se la recomiendo. Cuando yo leía este texto, me llamó la atención algo que tocó profundamente mi corazón. A Jesús lo llevaron y lo colocaron delante de los fariseos, los escribas, el Sanedrín, todos los sabios de la época. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron con Jesús? Lo humillaron. Dice la Escritura que lo golpearon y lo escupieron. ¿Cierto? Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que Jesús tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina. Mi pregunta es esta: Dios o Jesús en su naturaleza divina no tenía la capacidad de responder a cada acusación. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Podía rebatirlos con argumentos de peso y dejarlos callados a todos? ¿Sí o no? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se calló. Tenía más sabiduría que ellos, de eso estamos seguros. Tenía más argumentos de peso, pero por supuesto, es Dios hecho hombre. Y sin embargo, ¿saben por qué cayó? Porque conocía la voluntad del Padre. Porque sabía que Dios tenía el control. Hay un sacerdote que a mí me gusta mucho leer y escuchar, el Padre Fortea. Se lo recomiendo, sus libros están gratis en internet. Padre José Antonio Fortea, un sacerdote español, exorcista, por cierto. Se lo recomiendo. Y él dice algo, él es contemplativo. Y él dice algo que me parece muy sabio. Él dice: cuando las cosas van mal, no se angustien, no se preocupen. Es la oportunidad de confiar más en Dios. Porque les voy a decir algo, el demonio es astuto. Y cuando tú haces algo solo por tus fuerzas, solo apoyado en tu sabiduría, y logras ganar, crece en ti el orgullo. Dígame esto, el demonio es astuto. Es que yo lo hice, es que yo sí hice esto, es que yo lo dije, es que yo lo frenteé, dicen por ahí. Y si ganas y no has buscado desde Dios la solución, ¿qué vas a hacer? Te vas a inflar. ¿Y te vas a llenar de qué? De orgullo. Y dice la palabra de Dios que Dios repele al orgulloso. Pero cuando sabemos con toda certeza, con todo el corazón, que Dios tiene Él, que Dios tiene Él, pues seguramente todos los triunfos van a ser para la gloria de Dios. Y San Pablo nos lo dice claramente: hay que vencer el mal a fuerza de Dios. Si alguien te hace daño, ¿qué dice Jesús? Cásquele, ¿cierto? ¿No? ¿Qué dice? Ore por él, bendígalo, perdónelo. Hay muchos testimonios de muchos santos de la iglesia que nos demuestran década tras década, siglo tras siglo, que el camino para ganar toda batalla es la confianza en Dios. Y es tener la certeza
de que Dios tiene el control. ¿Cómo vas a vencer a aquel muchacho rebelde diciéndole que si no va a misa le va a ir mal en la vida? No, así no lo vas a convencer nunca. Llegando de la Eucaristía, dándole un abrazo, dándole un beso, diciéndole te amo y Dios te ama, te aseguro que va a ser distinto. ¿Cómo vas a convencer a esa persona que tiene problemas morales si tú le planteas que la iglesia es su enemigo? No van a llegar nunca. ¿Qué tal si lo abrazas y le dices Dios te ama? Y seguramente se va a sentir atraído. Tú mismo, yo mismo, no quería nada con la iglesia, pero alguien me habló de un Dios que me amaba. Venzan el mal a fuerza. Dice la palabra de Dios que cuando te encuentres con una persona que te ha hecho daño, dale un abrazo. Y dice la palabra de Dios que esa persona sentirá pena en su corazón y quedará anulado, vencido. Pero si tú lo ves y te vuelves astronauta, hermano, te quedas con el problema y no vas a salir vencedor. Venzan el mal a fuerza de bien. Venzan el mal. ¿Qué debemos hacer? Primero, por favor, escriba esto. Primero, déjese llenar por el bien. Déjese inundar por el bien. Déjese, voy a usar esta palabra que puede sonar fuerte, pero es cierta. Déjese poseer por el bien. Es cuestionante cuando uno, y esas son luchas que tenemos que librar espiritualmente. Cuando uno lleva años en las cosas de Dios, hay un error que todos cometemos, y es a creernos más que los demás. Es un error. Tú sabes porque Dios tuvo misericordia de ti. Como dice San Pablo, un derroche de misericordia. Pero eso no te hace más inteligente o mejor que aquel que está en un error. Eso te hace instrumento, te hace vasija, te hace recipiente donde tienes que darle de esa agua, porque seguramente Dios utilizó a alguien en tu vida, así no quieras aceptarlo muchas veces, y esa persona fue recipiente para que tú bebieras un poco de esa agua. Yo lo digo en muchas partes, yo le debo lo que soy espiritualmente, en principio a mi madre, por su oración, porque oró incansablemente por este vago, porque era un vago. Pero como yo no la escuchaba a ella, Dios puso en el camino 2 ángeles. Yo digo el nombre de ellos, el padre Manolo y la hermana Isabel, 2 españoles. Y ellos me mostraron que había un Dios que me amaba. Llenémonos de bien. Cuidado cuando nosotros creemos que porque leemos más la Biblia somos más sabios que los que no la leen, o porque oramos más estamos más cerca de Dios que los que no oran. Vaya uno a saber quién puede estar más cerca. Y es algo con lo que tenemos que luchar, porque así no vamos a traer a los que queremos que estén dentro de la iglesia. No vamos a traer a los que necesitan de la misericordia de Dios. No vamos a traer a aquellos que son merecedores de esa gracia. Porque si rojos son los pecados, el Señor dice que los vuelve como blancos como la nieve. Pero para que eso ocurra, querido hermano, déjese llenar de lo bueno. Dígale al de al lado con un abracito, déle un abrazo, dígale, déjese llenar de lo bueno. Hágalo, mire a esa persona que está al lado, si se niega el abrazo es porque lo necesita, déle un abrazo, acérquese y dígale, déjese llenar de lo bueno. Dejemos tanta resistencia. Miren, San Juan Bosco dice una frase, dice, no hay jóvenes malos, simplemente necesitan que alguien les diga que pueden ser buenos. Nosotros no podemos entrar en esa discordia porque estaríamos haciendo lo mismo.
lo que criticamos terminamos haciéndolo de pensar que ellos son malos y nosotros somos buenos. Ellos necesitan de alguien que les diga que pueden ser buenos. Pero para que eso ocurra, para que ganemos tantas batallas en la vida que se nos presentan en ese orden, necesitamos dejarnos llenar del bien. Amén. Primer paso, déjese llenar del bien. Revise sus sentimientos. Cuidado, porque el diablo es astuto, es pervertido y pervertidor. Tú puedes estar creyendo que tienes la razón, y puede ser que la tengas, pero si al lado de eso hay un sentimiento de orgullo y de vanagloria, no es de Dios. Déjate llenar. Segundo, a medida que te vas llenando del bien, el mal va desapareciendo. Ten la certeza. A medida que me lleno de lo bueno, el mal desaparece. Resulta que dentro de las prácticas de oración existe la oración de liberación, ¿cierto? Alguna vez hemos escuchado hablar de la oración de liberación. Pero es bien importante entender esto, para no caer en confusiones. Y no estoy diciendo que sea malo, hay que orar y hay que pedirle al Señor que libere. Pero la mejor manera para que el mal o lo malo se vaya es llenándonos de lo bueno. Entonces les voy a poner un ejemplo. Levante la mano las señoras que lavan loza. Ahora no, uno no sabe. De pronto el que la lava es el Señor, hay casos. Entonces, para no meternos en problemas, levante la mano a los señores que lavan loza. Démosles un aplauso, mire, lavan loza. Entonces vamos a entendernos todos, porque parece que aquí está en la comunidad donde todos lavan loza, parece, ¿no? Cuando usted tiene un vaso sucio, usted lo ha usado, a ver, jugo de mora, que deja bastante huella en el vaso, ¿cierto? ¿Usted qué hace para limpiarlo? Usted lo... Sí, obvio, la baja. Eso se entiende. El proceso, a eso me refiero. Usted lo coloca debajo de la llave y lo llena. Y cuando se va llenando de agua, el mugrecito o la huella que dejó empieza a salir. Esa es la forma como Dios nos libera. Es tan sencillo de entender como es. ¿Usted quiere que el mal no le haga daño? ¿Amén? Parece. ¿Amén? Llénese de lo bueno. Acuérdese del ejemplo del vaso. Y el mal no puede hacer nada. Cuando usted tiene un corazón humilde, cuando usted tiene buenos sentimientos, cuando usted no quiere estar por encima de nadie, cuando usted se deja llenar de Dios, usted vive una vida feliz. Usted se siente pleno, usted disfruta de cada momento. No importa la situación que esté viviendo, usted se siente fuerte porque usted está lleno de Dios. ¿Y cómo nos llenamos de Dios? Yo tuve la gracia el año pasado de estar en un lugar que se llama Medjugorje, que los estoy invitando a todos. Nos vamos en septiembre, anímense. Allá la Virgen hace 37 años está apareciendo. Y todos los mensajes que ha dado tienen que ver con esto. Llénense del amor de Dios. Pero nos propone 5 cosas. En eso se resumen tantos mensajes durante tantos años. Oídos a esto. 5 piedras lo llaman allí. Y le dicen así porque Medjugorje es una aldea muy pequeña donde usted ve piedras por todos lados. Es más, los rosarios que hacen, mira, yo tengo uno y está hecho de piedras de Medjugorje. Y la Virgen, a través de tantos mensajes, ha enseñado 5 cosas que nosotros, no sé, me atrevo a decir, no siempre usamos. 5 cositas para poder llenarnos. Si nos llenamos, el mal se va. Si nos llenamos de Dios. Amén. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Yo creo que ustedes las conocen, pero vamos a citarlas. Primero, la Eucaristía. La celebración de la Eucaristía. Es precepto los domingos, pero si usted puede echarle ganas otros días, le va a servir de mucho. Segundo, la confesión mensual. No debe pasar más de un mes, porque como están las cosas, estamos acumulando kilometraje constantemente.
La Eucaristía, la confesión. Óigame esto, la oración del Santo Rosario, que no es una oración repetitiva, es una oración perseverante. El Padre Gabriel Amor, en uno de sus libros, que se llama Seremos juzgados en el amor, dice que si el mundo orara y dijera con fe esta parte de la María, donde habla de su concepción, y lo dijera con fe, situaciones como el aborto no existirían. Porque el aborto es una consecuencia, no es el mal, es una consecuencia. Es el resultado de otras cosas. El mal no es ese. Ese es el resultado, eso es como la fiebre. La fiebre no es la enfermedad. La enfermedad es una infección del cuerpo. Y dice, sobre todo si decimos el nombre de María. Porque cuenta que en sus exorcismos, cuando pronunciaba con fe y con humildad el nombre de María, los espíritus gritaban. Y un día él, como sacerdote exorcista, él sí lo puede hacer, le preguntó al espíritu del mal que por qué, y le decía porque le dolía mucho ser humillado por alguien que no era Dios, por la humildad de la vida. Luego hay una gran arma en la oración del Santo Rosario. La Eucaristía, la confesión, la palabra. Claro, nos sirve ese audio que nos llega, eso nos sirve, pero yo les recomiendo, venga, volvamos a la palabra. Y ahora al final les voy a decir por qué. Esto me lo regaló el Señor preparando esta charla. La oración del Santo Rosario. Y una práctica que hemos perdido, el ayuno. Que es que yo no puedo hacer ayuno porque sufro de gastritis. Fácil, ayune de lengua. O sea, no hable mal de nadie. Usted está haciendo un ayuno. Eso es un buen ayuno. No digamos esa frasecita, venga, le cuento algo para que oremos. O sea, ponen a Dios en medio para el chisme. No, eso no es así. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son para llenarnos de Dios? Creo que todos recibieron el don de lenguas porque no les entendí nada. A ver, la Eucaristía, la confesión, la palabra de Dios, la oración del Santo Rosario y el ayuno. En alguna ocasión vamos a dar una charla del ayuno para que entendamos más del tema, que es poderoso. El ayuno trae el poder de Dios. Amén. Tercero, esta me encanta. Entonces, ¿cuál es la primera? Llénense de Dios. La segunda, entienda que solo llenándose de Dios, tome la decisión, el mal va a salir. La tercera, viva apasionado por Cristo. ¿Viva apasionado por quién? Por Cristo. Romanos 12:2 dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y así lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que le es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Den un aplauso a la palabra de Dios. Miren, yo todos los días publico algo en mi Facebook, siempre. Y he llegado a una conclusión: que a la gente le gusta más el fútbol y la política que la palabra de Dios. Publicaba algo de política y eso se agarraban todos ahí, unos y otros. Publiqué un video de fútbol para darle las gracias a un jugador de nuestra selección Colombia. Es la publicación que en toda mi historia más like tiene. Tiene casi 1000 likes y tiene más de 235,000 reproducciones. Publiqué un video, a algunos les llegó un mensaje de audio que les está llegando estos días. Tiene 235 reproducciones. ¿Saben por qué nos pasa eso? Yo no vivo de eso. Algunos sí se desgastan por eso.
Yo no vivo de eso, yo publico y que le llegue el mensaje que le llegue. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque nos gusta el morbo. Tenemos que, como dice la palabra, cambien su manera de pensar. Tengamos una mentalidad cristiana. ¿Y saben cómo es una mentalidad cristiana? Debemos conocer la ascesis o la ascética. ¿Qué es esa palabra tan rara, Eduardo? La palabra se resume en dos aspectos: renuncias al mal y a los deseos al mal, o a las inclinaciones al mal. Esa es la ascesis o la ascética. Renuncias al mal. Si usted quiere ser un buen cristiano y quiere ganar y pelear bien la batalla espiritual, usted tiene que vivir esa parte de la ascética, es decir, renuncie, por favor. Renuncie al mal. Y si somos honestos con nosotros mismos, vamos a tener que hacer muchas renuncias diariamente, porque tenemos pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. ¿Cuántas situaciones tenemos que enfrentar diariamente y tenemos que resolverla si actuamos como Dios quiere o como nosotros queremos? El Santo Padre Pío nos enseña algo maravilloso, miren. Dice que cuando usted esté enfrente de una situación de pecado, yo no sé el nombre de eso, de acuerdo a su vida, usted lo piensa. Usted debe renunciar al pecado que descubre en ese momento por el cual está siendo asaltado, o a la tentación mejor, para no caer en pecado. Y para ayudarse, dice el Santo Padre Pío, piense en Jesús crucificado. Imagine que está besando la llaga de su costado y usted le dice: Señor, tú eres mi fortaleza y mi refugio. Hágalo y usted se va a dar cuenta. Debemos vivir apasionados por Cristo. Dígale al de al lado: viva apasionado por Cristo. Miren, el domingo las calles estaban solas y tenemos el derecho y la alegría de darle un aplauso a nuestra selección porque ganó y estamos contentos. Pero dice el Papa Francisco: si así como celebramos un gol alabáramos a Dios, nos falta más pasión por Cristo. Amén. Amén. Por eso yo les dije, después de tantos años he llegado a la conclusión: yo publico de todo. A la gente le gusta más el fútbol y la política. Bueno, yo seguiré haciendo mis publicaciones al que le llegue, porque no debemos parar esa tarea. Amén. Amén. Cuarto, entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Déjese llenar por Dios. Segunda, lleno de Dios a través de las 5 piedritas, ¿cierto? Tercera, cambie su manera de pensar. Viva la ascética, es decir, renuncie una y otra vez en el nombre de Jesús. Cuarto, viva esta palabra, escríbala para que ojalá usted la tenga presente siempre. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a los mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que son del mundo. Palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Vivamos esta palabra, miren esta maravilla. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Miren la maravilla de lo que está aquí escrito. Hijitos, ustedes son. ¿De quién son ustedes? ¿De quién somos nosotros? De Dios. Usted es propiedad de Dios, dígaselo al de al lado: usted es propiedad de Dios. Ustedes son de Dios y han vencido. Óigame esto: el que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que son del mundo. Claro, en el mundo están pasando muchas cosas que no quisiéramos, pero aunque a veces manifestarse sirve más la oración, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en los que son del mundo. Por favor, llénese de esa certeza. Si Dios está conmigo, ahí me dijo un señor que días: voy a pedirle la mano a mi novia
Y la suegra es terrible, hermano. ¿Yo qué hago? Enséñenme una oración. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y resultó queriéndolo la suegra, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Se dan cuenta? Dame un aplauso al Señor por eso. Estemos convencidos de que el que está en nosotros es más fuerte. Miren, se lo digo con toda certeza, con humildad. Hay ocasiones en que uno no necesita decir nada. Dios se encarga del resto. ¿En serio? Mire, llámenme cobarde porque me lo han dicho estos días, pero yo estoy convencido de que el camino es la oración. De eso estoy convencido. Llámenme como quieran, me ayuden, pero el camino es la oración. Porque es más valiente aquel que puede acercarse con confianza a Dios y en su experiencia logra acercar a otros a esa misma vivencia. Porque eso sí que está difícil hoy día. Señalar, criticar o denunciar, eso lo viene haciendo la humanidad hace siglos. Y eso sirve, pero el camino siempre será la oración. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es más poderoso. Dígalo con fuerza: el que está en nosotros es más poderoso. Así es, y denle un aplauso al Señor por eso, si usted está seguro de eso. Y por último, me va a parecer raro lo que le voy a decir: cuidado con los pájaros, con las piedras y con las espinas. ¿Cómo así? Ya me abrieron los ojos. Cuidado con los pájaros, con las piedras y con las espinas. Dígaselo al de al lado para que no se le olvide. Cuidado con los pájaros, con las piedras y con las espinas. ¿Por qué digo esto? Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oís lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución, la palabra sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas lo ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra, la entiende, la pone en práctica. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y un aplauso a la palabra de Dios. Cuidado con las zarzas. No sé si usted lo haya visto cuando lo leí, pero si ustedes se dan cuenta, los pájaros son las situaciones de las que se vale el mal para comerse la semilla. Al borde del camino viene el pajarito y se come la semilla. Son esas situaciones que llegan a nosotros y muchas veces nos hacen pensar equivocadamente que el mal está ganando. No está ganando. No va a ganar porque este mundo le pertenece ¿a quién? A su hacedor, que es Dios. Y Él no descuida lo que es suyo. Amén. Su familia le pertenece a Dios y Él no descuida lo que es suyo. Amén. Su vida le pertenece a Dios y Él no descuida lo que es suyo. Amén. Entonces, cuidado. Los pájaros significan eso. Las piedras son el símbolo de ese corazón endurecido. Cuidado con el corazón cuando se va endureciendo. Cuidado con eso. Tenemos que revisarnos. ¿Qué endurece el corazón? Los odios, el resentimiento, el orgullo, la autosuficiencia, la envidia. Todo eso va endureciendo el corazón. Y las zarzas son los vicios, las pasiones que van ahogando esa semilla que cayó. Si ustedes descubren en esta palabra, según el Evangelio, según San Mateo, cita que el maligno lo que quiere destruir es la semilla de la palabra. ¿Sí se dieron cuenta? En todas las comparaciones, el maligno lo que quiere destruir es la semilla de la palabra. ¿De cuál palabra? De la palabra de Dios. Luego no podemos alejarnos de la palabra de Dios.
Y es algo en lo que nos hemos descuidado. Si realmente nosotros valoráramos la palabra de Dios, iríamos a cuántas